procedemos a dividir pantalla para conversar con el coronel Mario Pazmiño. ¿Me escucha, coronel? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Jimmy? Muy buenos días. Un cordial saludo para todos los televidentes y también para esta prestigiosa radio. Muchas gracias. Coronel Pazmiño, bueno, tenemos 2 o 3 temas que tienen que ver con seguridad y que es lo que en este momento tiene más preocupados a los ciudadanos. Vea usted 5 casos de muertes violentas en Manabí. En Guayas es prácticamente todos los días. Guayaquil es penosamente una de las ciudades donde más incidencia tiene el sicariato. ¿Qué está pasando y qué se puede hacer para enfrentar este desate de la delincuencia que ha dado ya no es una percepción de inseguridad, ya la gente siente que vive de la mano de la inseguridad? Estamos hablando de una realidad de inseguridad. Así es. Y eso es lo que está viviendo el país. Lamentablemente, lo que usted acaba de mencionar, estos actos de violencia, estas actividades de sicariato que se vienen ejecutando a lo largo y ancho del país, porque no solo es Manabí, no solo es Guayas, es Pichincha, es Esmeralda, Los Ríos, casi todas las provincias están afectadas por esta pandemia de violencia, diría yo. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos actores y amenazas externas que están utilizando a estructuras delictivas nacionales para control territorial. Y esto es una realidad que se está presentando en todo el escenario del país. ¿A qué me refiero yo? La presencia de carteles internacionales que tienen a su vez tercerizada ciertas zonas por donde trafican directa o indirectamente hacia el exterior, donde mantienen zonas de acopio y plataformas internacionales de distribución para poder trasladar el alcaloide hacia fuera del país. Esto es sumamente importante porque es un factor que está incidiendo directamente en los niveles de seguridad del país. Y más aún cuando nuestro país, o por nuestro país, sale el 37.5% de toda la producción de cocaína de Colombia. Estamos hablando de aproximadamente 1.800 toneladas anuales y cerca de 150,000 hectáreas en producción de cocaína. Entonces, ese porcentaje que sale por territorio ecuatoriano es sumamente importante para los carteles internacionales, quienes tienen que proteger sus territorios. Ahí entran megabandas nacionales, como los choneros, como los lagartos y un sinnúmero de bandas más que están tercerizadas para la protección de estas estructuras delictivas. Eso es lo que se genera generalmente en el escenario nacional, y la confrontación entre estas agrupaciones va derivando en ajustes de cuentas que se materializan en diferentes partes del país. Especialmente esto se da en las zonas en donde está focalizada los centros de acopio y las plataformas internacionales. Manabí es una de ellas, entonces los índices de violencia van a ser muy elevados. Guayas es igual. Ahora hay una nueva que se está comenzando a aperturar, recién está comenzando en el proceso, y esa es Cotopaxi, especialmente la ciudad de La Tacunga por el aeropuerto internacional que existe ahí. Pero usted preguntó una cosa interesante, ¿qué hay que hacer? Vamos viendo algunos de las recomendaciones que se le pasaron al presidente de la República y también al ministro de la Defensa Nacional. Se le dijo claramente que era necesario, primero, blindar un poco la frontera. Es necesario reactivar la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas. Hay que hacer por parte del Estado ecuatoriano lo que se denomina fronteras vivas, procesos de desarrollo que incorporen a la sociedad que está abandonada desde muchos años atrás en la frontera, incorporen a la actividad nacional y sean verdaderamente un referente de la protección en la frontera. Pero más al interior, creo que lo importante, hay que hacer una valoración. Si las leyes que se aplicaron en varios gobiernos anteriores fueron las acertadas o no fueron las acertadas. Me refiero yo a la ley migratoria, me refiero yo a la ley de tenencia de drogas, por citar algunas. Esos temas, más bien, en vez de reducir, impulsaron, generaron una mayor dinámica en el ámbito delictivo. Por otro lado, creo que la Policía Nacional tiene que cambiar la concepción de estos circuitos, entre comillas, en los cuales empleaban patrullajes para controlar esa situación de acuerdo a diferentes horarios. Eso ya cambió, eso ya es obsoleto. Lo que hay que hacer al momento es una presencia disuasiva permanente. ¿Qué es esto, señores? ¿Y qué componentes integran estos? Primero,
estos están integrados por 4 elementos. Policía Nacional, que tiene el mandato constitucional. Ajá. Fuerzas Armadas, que tiene el respaldo y que puede respaldar a la Policía Nacional. La Policía Metropolitana, señores, tiene necesariamente, una vez que haya sido preparada, capacitada, que acompañar también en estos procesos. Y una cosa interesante, en otros países ya se incluye dentro de este esquema de seguridad a las empresas de seguridad privadas. Aquí también tiene que participar la seguridad privada como parte del componente integral. Coronel. Porque este problema, señores, no es solo de ciertas instituciones, es de todos los ecuatorianos. Coronel, tiene usted razón. Por ejemplo, en lo de la seguridad privada sería una gran ayuda, pero aquí la mayoría de las empresas de seguridad privada ni siquiera afilian al personal. Ese es un problema inmenso, pero sí, efectivamente, usted tiene razón en que podrían servir. Y dígame en qué espacio queda mejorar el trabajo de inteligencia para poder localizar estos objetivos críticos. A ver, yo he sido muy crítico y voy a seguirlo siendo porque creo que no se está tomando los correctivos del caso. Y me refiero a esto por lo siguiente, porque se habló de una reingeniería por parte, primero el presidente de la República dijo que iba a eliminar, el señor ministro de la Defensa manifestó acertadamente de que iba a hacer una reingeniería total del sistema. Me parece correcto, pero no se está haciendo, señores, 3 cosas fundamentales, 3 auditorías que son vitales para que se transparente lo que ha pasado durante varios periodos. Me refiero a una auditoría operativa, me refiero a una auditoría financiera y me refiero a una auditoría tecnológica con auditoría forense incluida. Estas cosas, señores, son vitales porque no es cuestión de hacer lo que hizo el señor Moreno. Le cambió de nombre de Senaín a CIES y con eso ya se solucionó el problema. No, señores, están equivocados. ¿Y qué hay que hacer ahí? Hay que hacer una reestructuración completa porque esas instituciones no son para perseguir. Y en eso comparto con el presidente de la República y también con el ministro de Defensa. No son para perseguir, son para generar inteligencia político-estratégica. Y esa inteligencia político-estratégica tiene varios subsistemas. Y dentro de los subsistemas está uno que se llama inteligencia de la seguridad ciudadana, inteligencia policial. Esa es la que se tiene que fortalecer para contrarrestar estas acciones del crimen organizado transnacional. Fíjese una cosa, Jimmy, y gracias por la pregunta. Hay 2 protomafias que se están aproximando a territorio ecuatoriano y que aquí no les paran ni bola. ¿Cuáles son esas 2? Aquí, señores, ni tienen la menor idea de lo que está pasando. Se están aproximando porque están haciendo negocios con el crimen organizado transnacional y están comprando toda la droga que genera el departamento de Nariño y Putumayo. Me refiero yo al primer comando de la capital brasilero y me refiero yo al comando Bermelo. Un poco atrás está el comando La Familia del Norte. Pero lo importante de eso es lo siguiente. ¿En dónde está la fortaleza de estas 2 estructuras y organizaciones? En que esas organizaciones antes citadas o protomafias tienen el control de casi todos los centros carcelarios en América Latina. Venezuela, Brasil, Argentina, están también entrando en Bolivia, han entrado ya en Perú, están comenzando a entrar en Colombia. Y estas organizaciones que son consideradas a nivel latinoamericano e internacional como las más violentas en el continente, superiores al cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, a los otros carteles mexicanos, a los grupos armados de Colombia, superiores por el nivel de violencia que generan y el nivel de temor que tienen. Esas marchas, esas protomafias están desplazando a la competencia en estos departamentos. Y cualquier momento, señores, regresan a ver a un pequeño país chiquito que tiene un sinnúmero de defectos en seguridad y sobre todo tiene un gran cartel grandotote que dice aquí la corrupción campea. Entonces, calcule usted el problema que tenemos. Coronel, ¿y qué se puede hacer con el problema gravísimo que se presenta en las cárceles? Porque ya no es ningún secreto, ¿no? Más bien es un secreto a voces que los crímenes, casos de sicariato, hasta robos, se coordinan desde el interior de las cárceles. Que usted dice que ahora tiene un par de dueños nuevos. Bueno, ese sí es una especie de nudo crítico en la lucha contra la delincuencia. Sí,
siempre y cuando exista la decisión política y la valentía para enfrentar el nudo crítico. Porque si usted deja que el nudo crítico siga ahí y toma medidas parches como se están tomando desde mucho tiempo atrás, entonces eso no funciona. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué he recomendado yo? Señores, lo prioritario es que la Policía Nacional, que es el organismo que combate generalmente la actividad delictiva en el contexto nacional, se haga cargo temporalmente, y repito esta palabra, temporalmente, por 1 año y medio a 2 años, los centros carcelarios, hasta que nos permitan formar nuevos guías y administradores de centros carcelarios. La primera cosa. La segunda cosa, hay que hacer una selección adecuada bajo parámetros internacionales y protocolos claramente establecidos sobre las personas o candidatos para... Ya sé que hay un nuevo llamado para guías penitenciarios. El curso de guías penitenciarios dura 2 meses. Señores, el mismo problema tuvo Venezuela y el mismo problema tuvo Brasil. Cuando llamaron, ¿quiénes fueron a presentarse? Gente que trabajaba con las megabandas y entraron a trabajar de guías. Así funciona el tema. Entonces, es necesario que la Policía Nacional, previo, pruebas de confianza permanentes, entren por 1 año y medio. Porque otra cosa importante, aquí creemos nosotros, los ecuatorianos y las autoridades, que esas funciones son o tienen que ser designadas para los mayores, coroneles, generales, porque se supone que tienen el conocimiento. Equivocación. Número 2. El grado, señores, no da el conocimiento. La preparación es la que da el conocimiento. Entonces, ¿quiénes tienen que estar ahí? Psicólogos, sociólogos, criminólogos. Si alguno de los policías o militares reúne esos requisitos, ok, tiene un hándicap adicional. Pero aquí, señores, ¿cómo se designa esto? ¿Por compadrazgo? ¿Por amigos? ¿Por favores políticos? Todo eso prima en la administración pública y eso es parte de la corrupción interna que tiene el país. Coronel, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, coronel. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Oiga, coronel, mire, no me dejará mentir. Aquí el centro del problema se llama droga, narcotráfico. Correcto. Y eso es lo que está afectando no solamente a Ecuador, sino a toda la región. O sea, literalmente, si vemos los casos de las muertes que están ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos por sobredosis, por estos fármacos, por las pastillas, o sea, es una pandemia. Tenemos la COVID, pero también tenemos el gran problema mundial de los estupefacientes. Ahora, yo me pregunto, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista regional, como bloque, como Sudamérica? Pero miren, siempre aquí se ha hablado, no, que Estados Unidos, que hay que permitir que Estados Unidos venga al país. Pero vemos el caso colombiano, coronel, que si bien han tenido, o sea, seamos sinceros, desde que llegó el uribismo a Colombia, subsisten gracias a Washington. Y la propia Casa Blanca informó la semana anterior que en 2020 Colombia alcanzó la cifra récord de 245.000 hectáreas de hoja de coca y que alcanzó el número más alto de toneladas de cocaína producidas en su historia. Y con todos estos años, desde el Plan Colombia, ¿se acuerda? Tantos años, tantos miles de millones de dólares que ha invertido Estados Unidos en Colombia, y año tras año siguen rompiendo récord de producción y de hectáreas de cultivo. Entonces, ¿no hay que también quizás sentarse y pensar en una nueva lógica en ese combate contra el narcotráfico? Completamente de acuerdo en lo que usted dice. Pero hay unos temas que son interesantes porque parecería que la cooperación internacional fue mal orientada. Yo creo que la cooperación internacional es sumamente importante para los países que tienen pocos recursos económicos, casi nada de tecnología y nada de equipamiento. Esto es importante para estos países. Sin embargo, hay gobiernos que cedieron espacios al crimen organizado. El gobierno del anterior presidente Santos, recuerde usted que recibió del señor Uribe, si no estoy mal yo, alrededor de 60.000 hectáreas de cultivos, con un sinnúmero de problemas que tuvieron allá, fumigaciones que afectaron la salud de las personas. Los falsos positivos también, coronel. También falsos positivos, con todas esas cuestiones, 60.000 hectáreas.
El señor Santos entra a un proceso de negociación y termina con cerca de 230,000 hectáreas. Y ha seguido subiendo. Entonces, señores, lo que estamos viendo es que también los gobiernos permiten o facilitan que el crimen organizado se desarrolle con mayor facilidad. Lo que usted dice es correcto. La presencia norteamericana en Colombia no ha reducido. Igual que la presencia norteamericana cuando apoyó el famoso plan, recordará usted el plan Ecuador. El plan Ecuador que pidió y recibió algunos recursos de los Estados Unidos también y parte de la administración interna. Pero recordemos una cosa, ¿para qué fue utilizado el famoso plan Ecuador? Dentro de sus actividades, y por eso hubo un sinnúmero de denuncias, el plan Ecuador fue utilizado para la famosa carnetización en la frontera, lo que hoy denominamos la cedulación guerrillera. Para eso fue utilizado parte del plan Ecuador. Entonces, tenemos un sinnúmero de deficiencias estructurales, mal concebidas inicialmente y mal empleadas por funcionarios públicos, lamentablemente. Pero la cooperación internacional es fundamental. Claro. Lo que pasa aquí es lo siguiente, que las diferentes instituciones a veces se cierran y a veces dicen, no, yo entrego esta información y posteriormente de pronto esto ya fuga. Porque la infiltración del crimen organizado está en todos los niveles. Y eso es sumamente grave. Y justamente, entonces, coronel, justamente usted ha dado un punto clave y le quería consultar sobre esto. Hemos visto casos de militares y policías ecuatorianos que están trabajando con los carteles. ¿Qué se necesita hacer desde el Ministerio de Gobierno y desde el Ministerio de Defensa para erradicar eso? Hay dos cosas que son, una cosa que es importantísima. Usted está hablando de penetración del crimen organizado transnacional y del narcotráfico. ¿Cuáles son las tres grandes, le voy a plantear de otra forma, ¿cuáles son los tres objetivos de penetración que tiene el crimen organizado transnacional? El primero, el ingreso o la penetración del estamento gubernamental. Eso es vital. Y eso comienza en las campañas políticas, señores, y se va incrementando luego ya cuando están en el gobierno o en cualquier función. Segundo, la penetración de los estamentos de control. Y ahí tiene usted toda la razón, señor, porque lo que están haciendo es penetrando a la Policía Nacional, a los militares, a la DAG, Autoridad Portuaria, todos los que tengan algo que ver con un sistema o afectación de control de drogas van a ser penetrados. Entonces usted tiene policías en patrulleros llevando droga y protegiendo droga. Militares trasladando droga en camiones hacia bases militares. Tiene gente de la Dirección de Aviación Civil que se tapan los ojos y no saben nada de la cantidad de avionetas que ingresan, narcoavionetas que ingresan al país. Y solo se dan cuenta cuando, por desgracia, una avioneta se quedó sin combustible y aterrizó o se estrelló. Solo ahí nos damos cuenta de que el país tiene narcotráfico aéreo y que ingresa y sale del país. ¿Por qué el Estado, la pregunta que yo les hago, por qué el Estado no impulsa lo que tienen los otros países latinoamericanos? Los de Centroamérica y también hacia arriba. Me refiero yo a la ley de derribo. Eso debería estar en análisis en la Asamblea Nacional, porque la Fuerza Aérea Ecuatoriana, señores, no puede cumplir su misión constitucional de defensa del espacio aéreo y permite permanentemente la violación del mismo y una indefensión aérea porque sus herramientas de trabajo, en este caso los aviones interceptores, no pueden derribar ningún avión y más bien el narcotráfico se les burla porque aquí hay cerca de 2,000 pistas clandestinas donde pueden aterrizar cualquiera. Claro, coronel. Entonces, ¿cómo está? Una pregunta. Le saluda Alondra Santiago. Buenos días. ¿Cómo está, ¿cómo le va? Coronel, usted le decía a Omar, hablando del tema de Colombia, que hay algunos, que los gobiernos, ¿no?, también se encargan de facilitar este tema del narcotráfico, etcétera, y de la corrupción. Aquí en Ecuador, ¿podrías decir que hay uno o varios gobiernos que también han facilitado el tema del narcotráfico? Yo creo que sí, indudablemente. Y voy a hacer referencia, ya que la pregunta es puntual, voy a hacer referencia a ciertos hechos que están relacionados directamente con esta actividad de narcotráfico. Recuerde usted las declaraciones de alias Chorizo, el testigo protegido de Colombia que está
resguardado en la Fiscalía de Colombia y que da declaraciones con relación a un acuerdo que se realizó entre el expresidente Rafael Correa y los secretariados de las FARC para la salida de la base de Manta. Eso no lo digo yo, eso está en los medios de comunicación y además está también en un testigo protegido. Fíjese usted, campañas políticas en las cuales se habla de aportes desde de narcotráfico o de estas organizaciones que tienen que ser investigadas y que debieron ser investigadas. Lamentablemente aquí en el país no se investiga, no se analiza y después terminan en escándalos. Claro, coronel, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, pero a lo que voy es que sí, yo entiendo este discurso, ¿no? Pero el tema del narcotráfico y la corrupción aquí en Ecuador no viene solo de Rafael Correa, viene desde mucho antes, porque antes de Rafael Correa no era que el país estaba libre de drogas, también había situaciones como esa. Completamente de acuerdo. Yo estoy haciendo referencia a dos temas, pero esto viene desde mucho tiempo atrás. Es como que, digamos que las drogas desaparecen con Rafael Correa y eso es una falsedad total. Esto viene desde muchos gobiernos de atrás, señores, porque muchos gobiernos, antes de Moreno, de Correa, no permitieron, más bien dicho, permitieron que la frontera ecuatoriana sea un corredor permanente para mantener estas actividades ilegales hacia territorio ecuatoriano. Los corredores de abastecimiento y movilidad del narcotráfico internacional no fueron inventados en el 2007. No, señores, esto viene desde mucho tiempo atrás. Eso hay que ser muy claros, pero esto se incrementó en ciertos periodos presidenciales. Ya. Eso sí también hay que ser claro. Coronel, la última pregunta, esto de la base de Manta, porque me acuerdo que en campaña también siempre decían que no, que la corrupción, que el tema de la delincuencia, que la base de Manta. Yo quiero que usted me diga, corto por cuestiones de tiempo, la eficacia de la base de Manta y si realmente está necesaria la base de Manta y si hay una base nueva ya vamos a eliminar todo el tema del narcotráfico, para no exagerar, ¿no? Y no caer en estos discursos políticos de exageración en donde estamos culpando solo a una persona y no estamos mirando lo que hay alrededor. El tema base de Manta, señores, la salida de la base de Manta, a mi criterio, obedece más a una posición ideológica que una posición geopolítica y de interés nacional. Pero el retorno de una base de Manta a territorio ecuatoriano es imposible. Primero, porque constitucionalmente no está permitido. Y segundo, señores, yo creo que antes de instalar una base de Manta, se tiene que desarrollar procesos de cooperación internacional, procesos mucho más abiertos, con mayor tecnología, que permitan desarrollar de mejor manera los pocos recursos que tiene el Ecuador, exponenciar esos pocos recursos en beneficio del Estado. Porque de esto, señores, de este problema, bien decía Jimmy, es un problema regional, mundial, global, sí, pero podemos los países aportar con diferentes elementos para maximizar un control eficiente. Ahora se habla de que Colombia, Perú y Ecuador van a ser el famoso triángulo de Sudamérica para poder proteger todo lo que es este sistema de intervención sobre la droga, especialmente en el Pacífico. Me parece excelente. Ese es el tipo de cooperación que se necesita y que se debe de fundamentar en el país y en la región. Gracias, coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y además especialista en seguridad y defensa. Que tenga usted un buen día, muy amable. Gracias, Jimmy, muy amable. Gracias.